vamos a hablar sobre el Deep Learning y del Machine Learning, y dentro del Machine Learning una parte concreta que es el Deep Learning, es decir, lo que sería redes neuronales, lo que nos lleva a la inteligencia artificial. Bueno, como él ha dicho, ahí está bien la foto, yo soy Alberto, preventa en Sofos, y bueno, este creo que ya es el tercer año que venimos por aquí por la tomatina. Está bien. Bueno, Deep Learning suena raro, pero está en todas partes, lo estamos usando continuamente. Es decir, desde el teléfono que te desbloquea con desbloqueo facial, o, por ejemplo, los asistentes, el de Google, el de Amazon o el propio teléfono, etcétera, que le hablas y entiende lo que le estás diciendo, o quizás uno de los ejemplos más claros son los coches que conducen solos. Pensad que si estos coches que conducen solos se basaran en firmas, estas firmas necesitaría pues tener firmas de todos los que da el paso, de todos los stop, de todos los cruces, de todos los ciclistas del mundo. Eso es imposible, por lo tanto tiene un sistema que ha aprendido de un número concreto de ejemplos y en base a ello extrapola en base a la experiencia que tiene. De hecho, conforme con los coches autónomos mejoren, pues todos lo vamos a tener y seguramente esos coches pues aparcarán mejor que lo que hay ahí abajo. Sí. Pero bueno, ya le darás al botón, aparcarás solo y tú ya tirás y no harás que la gente tenga que... Pero bueno, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning, al final, imagina que yo quiero hacer una máquina, ahora vamos a hablar de Machine Learning tradicional, donde quiero diferenciar entre vegetales y frutas. Quiero distinguir tomates. ¿Qué tengo que hacer? Sacar características. Por lo tanto, puedo decir que pues, si es redondo y es rojo es un tomate. Bueno, y a lo mejor puede ser un persimón. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, tú empiezas a sacar características y dices, pues mira, una característica de vegetales es que son alargados. Pepinos, calabacines, berenjenas, zanahorias, ¿no? Todo eso es alargado, pero de repente llega un plátano, ostras, es una fruta. Esa característica no estaba bien. Así pues, lo que tengo que hacer es sacar todas esas características, ver predicciones para ver qué respuestas me da y en base a ello, pues posiblemente corregirlo. Para al final sacar un modelo de producción donde cuando yo meta un tomate lo distinga correctamente de un persimón. Pero esto tiene un problema. Cuantas más características metas para de forma más precisa identificar pues si es un vegetal o una fruta, cada vez más complejo es el modelo y más va a requerir tiempo de cálculo, proceso, más tamaño en memoria, etcétera. Es decir, si quieres algo que sea muy ligero, pues esto se va a empezar a ir. Por lo tanto, estos sistemas tradicionales se basan en estos árboles de decisión donde la gente que trabaja sobre ellos, en base a su experiencia, lo puede hacer más o menos complejo, pero en base a su experiencia irá poniendo esas distintas decisiones. ¿Es alargado? Sí o no. ¿Es de este color? Sí o no. Pero tú imagínate que nunca has visto, no sé, imagínate la fruta tropical que a ti te dé la gana y resulta que tiene una característica X que no está en tu árbol. Ahí fallará el sistema. ¿Por qué? Porque este árbol se ha basado en tu experiencia, en lo que tú ya sabes. Por tanto, al final, pues te va a tocar pues, añadir todavía más características, hacerlo mucho más complejo. No sé si habéis jugado alguna vez con alguno de estos. Estos, se vendían hasta hace 4 días y ahora si vais a Amazon y tal, valen un dineral. No sé si es por temas de coleccionismo. Y luego tienes una aplicación para Android. Este es muy sencillito, tú piensas en algo relativamente sencillo, le vas diciendo sí, no, a veces o no lo sé, y al final, supuestamente en menos de 20 preguntas, adivina lo que estás pensando. Está usando un sistema de Machine Learning. O este es mucho más complejo, de hecho, la inteligencia no la tiene en el propio Android, en el propio teléfono, lo tiene en la nube. Tú piensas un autor o un actor súper raro y esto al final te va haciendo preguntas, tú le vas respondiendo sí o no, quizás puede hacer algo más de 20, pero al final adivina cuál es el que actor o actriz estás pensando. Pero bueno, vamos a ir al Deep Learning. El Deep Learning se basa en redes neuronales. Las redes neuronales se basan en neuronas y una neurona pues tiene un núcleo, ¿no? Es una célula, un axón, unas terminales. Tiene aquí las dendritas donde los axones de otras neuronas
intercambian información de tal modo que le llega el impulso de la otra neurona, aquí lo procesa, lanza el impulso hacia otras neuronas. Bueno, mejor que os lo explique esta gente. Habéis crecido con esto la mayoría. Pero bueno, vamos a... Ahí. Y aquí es donde el audio va un poco, no se oye mucho, pero bueno, más o menos esas son los axones, las dendritas. Ahí llega el impulso eléctrico, llega el impulso, va por el axón y lo recibe el núcleo. El núcleo, al recibir ese impulso nervioso, lo procesa, hace algo y tiene una respuesta, la cual la vuelve a lanzar como impulso a otras neuronas. Y así sucesivamente, bueno, pues las neuronas entre ellas, bueno, pues hacen, no sé, vemos, entendemos las cosas, sabemos hablar, etc. Evidentemente esto no lo podemos poner en un chip. Bueno, ahí cuando lleguen los cyborg y todo esto ya lo tendremos. Así que por ahora se tiene que simular mediante funciones matemáticas. Así que todas las dendritas, esas entradas, estarán aquí representadas, llegarán a una función que se llama función de activación, una función matemática, y el axón tendremos una salida hacia otras neuronas. Y así creamos pues lo que sería una neurona artificial. Esas funciones de activación, cuando le llegan las distintas entradas, bueno, pues tienes ahí distintos sumatorios, etcétera, y tienes una función, ¿no? La neurona le llega el mensaje, lo procesa y lo reenvía. Esas funciones de activación, hay un montón de teorías sobre qué funciones de activación hay que usar, pero bueno, pues tienes desde funciones muy sencillitas a incluso lineales. Tú piensas si esto al final sacas matemáticamente cómo queda todo esto, te acabaría saliendo un polinomio relativamente sencillo. Esta función, si recibe un 2, devuelve un 2. Si recibe un 4, devuelve un 4, ¿no? Para verlo así. Y al final se llama Deep Learning porque tiene capas profundas. Tenemos una capa de entrada, una capa de salida y n capas profundas que entre ellas, bueno, pues estará ahí su relación y tocará. Al final, la idea de todo esto es simular un cerebro. ¿Qué ocurre? Un cerebro humano tiene unas 100.000 millones de neuronas, depende del estudio, o salen más o menos, supongo que también de la persona, pero estos sistemas tienen muchas menos. Bueno, la idea es intentar cada vez parecernos lo más posible. ¿Y qué implica? Que tenemos que entrenar estos sistemas. Tenemos que tener lo que se llaman los training sets, los grupos de entrenamiento, para pasarle un montón de ejemplos y con esto pues sacar ese modelo de predicción que bueno, pues luego en el mundo real pues tendrá que funcionar o no. Vamos a hacer un caso práctico. Iba a haberlo preparado con tomates, pero no me ha dado tiempo. Entonces, ¿por qué no identificar gatos? Y al final Internet, gatos, otra cosa no, pero gatos a tope. Imagina que yo quiero identificar un gato con firmas, ¿no? Pensando en detección por firmas. Pues si yo me voy a la RAE, diré que la firma de gato es un mamífero felino de tamaño generalmente pequeño, cuerpo flexible, cabeza redonda, patas cortas, cola larga, pelo espeso y suave, gatos, bigotes, uñas, etc. Eso sería la firma de un gato. Vale. Por lo tanto, tú esto se lo das a un niño, a una persona que nunca antes ha visto un gato y le dices, mira, aquí tienes la firma, a identificar, ¿no? Y se supone que lo identificará. Puedo hacer un sistema de Machine Learning, donde tengo una foto, es una planta, no parece que tenga hojas, es un insecto, antenas tampoco, mamífero, por ahora está caliente, 2 patas, si no está muy cabreado, seguramente está a 4 patas. Entonces, bueno, puedes ir haciendo tu árbol de decisión y al final te diga que esto es un gato. Pero si este sistema tú le metes, esta parte es escabrosa, no, las fotos no las he hecho yo, las he sacado de internet. Aquí hay un gato de 3 patas, un gato sin orejas, un gato verde. ¿Recordáis la firma que decía pelo espeso y suave? Poco... Bueno, aquí ya son imágenes para trampear el sistema y el gatonejo, ¿no? Un gato conejo. En una charla, él coge y dice, oye, ¿por qué no hacerlo? Vamos a ver esa inteligencia de una persona, cómo funciona. Y al enseñarle los distintos gatos, ella no los había visto y decía,
¿qué le falta a este? Y decía, le falta la pata, ¿no? Pero sabía que era un gato. De repente ve otro y le dice, ¿qué le pasa? Y automáticamente ella sabe que es un gato y dice, oye, pues le faltan las orejas. O le ponemos otro y dice, ese gato es un gato raro, pero es un gato verde. Bueno, puede ser así. O a este, ¿qué le falta? Y dice, ostras, a ese le falta el pelo, se toca el pelo, dejó de hablar en ese momento. Pero bueno, al final tenemos una entrada, ese cerebro con más o menos neuronas, es lo que hay, para identificar, en este ejemplo, gatos. Está aprendiendo como un niño pequeño. ¿Qué ocurre? Un niño pequeño con 2, 3 gatos que aprende, se convierte su cerebro en un experto en identificar gatos. Estos sistemas basados en Deep Learning requieren cientos de millones, es decir, tenemos que entrenarlos con miles y miles de ejemplos. Por lo tanto, estos sistemas de Deep Learning se han popularizado gracias a que empieza a existir el Big Data, hay cada vez más datos, más posibilidad. De hecho, muchas veces con vuestro teléfono os salen, con Google te dice, ¿quieres colaborar en identificar mejores fotos? Y te dice, en estas fotos, ¿dónde aparece no sé qué? Realmente tú estás ayudando a instruir estos sistemas. Y claro, una persona sola no puede, pero cientos de miles por todo el mundo, todo eso ayuda a estos sistemas de Deep Learning a funcionar. Así pues, al final, un Machine Learning tradicional, pues tienes que crear un montón de atributos y peor, basado en tu experiencia. Por lo tanto, si no has visto un gato sin pelo, no se te ocurre hacer eso nunca, por lo tanto, a lo mejor tu sistema ante ese gato sin pelo va a fallar. Por lo tanto, no va a poder o le va a costar identificar cosas pues, que no te has imaginado o que no has visto nunca. Este otro sistema tiene la problemática de tener que instruirlo con cientos de miles de ejemplos, pero las tasas de detección son mucho más elevadas, va a tener una mayor precisión y sobre todo menos falsos positivos, y se mejora, evidentemente el modelo, bueno, pues se va mejorando con el tiempo. De hecho, los sistemas basados en Deep Learning tienen tiempos de respuesta en torno a 20 milisegundos. Es decir, depende de qué modelo tengáis, existen ya coprocesadores pensados para hacer Deep Learning en el propio procesador, emular rápidamente un sistema de redes neuronales. Si vamos al Machine Learning tradicional, estamos hablando de hasta medio segundo o incluso más de tiempo de proceso, y ya no hablemos de espacio en memoria. Un sistema de Deep Learning, ese grupo de neuronas, esas pocas miles de neuronas que vamos a crear, están siendo unos 10, 20 megas, cuando un sistema de Machine Learning tradicional con todas las características te puede llegar a ocupar más de 10 gigas. Claro, en 10 gigas en tu ordenador o en el teléfono de RAM no los sueles tener. Así que al final es mucho más eficiente y la tecnología tiende por ahí. La idea es, o la problemática de todo esto es entrenar el modelo y sobre todo tener esos datos de entrenamiento lo más correctos posibles, lo más perfectos posibles para poder sacar un modelo óptimo al final. Luego, bueno, pues hay distintos sistemas para optimizarlo, y ahora lo veremos con más detalle, como es, antes se ha hablado de las neuronas, están todas interconectadas, bueno, pues se suele hacer de forma aleatoria, quitar enlaces entre neuronas, y eso mejora al final el modelo de forma global, porque luego hay que acabar optimizándolo. Entonces se acaba haciendo una optimización, como tú con el set de entrenamiento, con los datos iniciales, tú sabes qué es bueno, qué es malo, etcétera, tú metes, ves la salida y ya con esa salida vas a saber si se está equivocando, si no, si le tienes que dar con el palo para decirle no, vuélvetelo a mirar, que esto lo estás identificando mal, y así sucesivamente hasta que el modelo consigues pulirlo dentro de tu set de entrenamiento correcto. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir si te pasas mejorando ese modelo. Imagínate, aquí estamos en un ejemplo de 2 dimensiones. De hecho, antes hablé de un polinomio. Aquí sería claramente una curva muy sencillita. Bueno, pues en estas 2 dimensiones tienes, imagínate, cosas X y cosas redondas. Sacas este polinomio, imagínate, esto sería una línea, un polinomio de 1 grado, está identificando bastantes círculos por un lado y bastantes X por otros, pero se le están escapando muchos. O sea, este modelo no estaría bien. Haces un poco más complejo el polinomio, ya tendrías una curva, estamos hablando de un pelín más complejo, y ya está bastante bien, funciona bastante bien. Alguna se te escapa, bueno, algún falso positivo puede haber. Sin embargo, puedes correr el riesgo de pasarte ajustando el modelo. Y al final acabas haciendo una curva muy compleja
de muchos grados, donde, y pensad que esto está en 2 dimensiones, cuando hablamos de estos sistemas tienen múltiples dimensiones, ya no sería tan simple como una línea, sería algo mucho más complejo. ¿Qué ocurre? Estas X y estos ceros son tu entrenamiento, tu set de training. Cuando esto lo pasas al mundo real, evidentemente aquí no habrá X, habrá por otro lado. Por lo tanto, el modelo, si tu set de entrenamiento es medianamente bueno y se parece al mundo, el mundo real debería ser más parecido a esto, que no a esto, que te va a dar muchos más falsos positivos porque te has pasado perfeccionando tu sistema, ¿no? Imagínate un robot que aprende a subir escalones y tú en un entorno de laboratorio le dices que todos los escalones tienen 5 centímetros o 10 centímetros de altura, 20 de profundidad. Si mañana hay unos escalones que son distintos, el robot lo más seguro es que se caiga. Por eso tienes que hacer un sistema que pueda más o menos adaptarse, ni estar por debajo ni demasiado para que en un término promedio funcione de forma correcta. Y continuamente ese entrenamiento. Por lo tanto, tú sacas el modelo y el modelo per se tiene que seguir siempre bajo atención. ¿Por qué? Porque estos son sistemas genéricos que los hemos entrenado para hacer una tarea concreta, en este caso, y ahora vamos a ver el ejemplo, identificar URLs maliciosas, pero continuamente hay que estar midiendo qué funciona, pasándole más muestras, comprobando si con las muestras lo sigue haciendo bien o incluso cambiando cosas del modelo y esto tiene que ser de forma continua, por lo tanto hay que seguir sacando actualizaciones, es decir, los famosos coches autónomos cada X tiempo reciben actualizaciones para mejorarlo. Yo creo que de forma práctica vamos a jugar con todo esto. Y para jugar con todo esto, mis compañeros, tenemos un departamento de Data Scientists, de los que se encargan de toda la parte de Machine Learning. Bueno, pues si vais a github.com, invincia Data Science Research, INVDS Research, tiene un repositorio que es el Software Machine Learning Building Blocks Tutorial, donde vamos a aprender a hacer un sistema basado en Deep Learning para identificar páginas web que son malas. Vamos a usar TensorFlow. TensorFlow son unas librerías que Google sacó para que, bueno, pues, que la gente pueda usar, en este caso Deep Learning, de una forma, bueno, entusiastas en casa, de una forma muy sencilla lo pueden hacer. TensorFlow trata de hacer toda esa parte muy sencilla, pero todavía se puede hacer más sencillo utilizando Keras, que al final son unas librerías que nos dan todavía más capa de abstracción respecto al Deep Learning tradicional. O sea, con Keras va a ser todavía más sencillo y si sabes Python vas a hacer todo. Al final vamos a tener un script de unas 150 líneas, muy sencillito, para identificar todo esto. Entonces, si te bajas el repositorio, hay un zip, que se llama data.zip, donde vienen un par de CSVs con 1.300.000 URLs buenas y 62.000 URLs maliciosas. Con esto vamos a entrenar el modelo. Las URLs maliciosas, bueno, pues son del tipo, mira, facebook.com, no sé cuánto, o sea, los típicos enlaces chungos. Además, bueno, viene el numeral, viene cuándo se ha descubierto, por si quieres ordenarlo en el tiempo, etcétera, y luego URLs limpias, de tal modo que te va a servir como grupo de control, etcétera, ¿no? Cuantas más URLs puedas meterle y con cuanto más aprendizaje, mejor será el modelo, pero bueno, esto es lo que hay. 1.300.000 son unas cuantas. Entonces, para identificar URLs maliciosas, ¿qué podemos hacer? Listas, las famosas RBLs. Pero una RBL requiere una base de datos gigante que generalmente no la puedes tener en tu equipo, menos en un móvil, en un portátil, ¿no? Al final estamos hablando de gigas de información, actualizaciones periódicas, continuamente actualizando y pues seguramente al final acabes tirando de un servicio en cloud. Cuando vas a navegar, en tiempo real se lanza la petición, te dice si es bueno o si no, y al final, no, lo que suelen hacer los sistemas de categorización web. Puedes también con expresiones regulares identificar URLs maliciosas, pero las expresiones regulares, por el momento, la creación suele ser manual, hay que verificarlo, es decir, que una expresión regular que tú crees no te machaque URLs que sabes que son buenas. Incluso a lo mejor para una sola URL maliciosa necesitas varias, que haga match en varias para finalmente decir que es malicioso o no.
Y, bueno, pues ¿cuánto tardas en crear una expresión regular? Nada, 1 minuto, soy un crack. Vale, ahora verifícalo. Bueno, pues ¿cuánto vas a tardar en verificar todo eso? Y al final súbelo a un servicio para que los usuarios se puedan actualizar. Al final son servicios reactivos. Otra vez, los primeros usuarios se la van a comer sí o sí hasta que salga una actualización. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el Deep Learning vamos a usar tensores, por eso estamos hablando de TensorFlow. Un tensor al final es un vector. Por lo tanto, tenemos un vector, en este caso vamos a hacer un vector de 1000 dimensiones, ¿no? Desde el 0, 1, 2, 3, hasta el 999, la dimensión 999. ¿Qué vamos a hacer? La entrada, y aquí es donde viene lo raro que tiene el Deep Learning. Pero de hecho, o sea, yo ahora mismo veo y tengo aquí el puntero y para mí es un objeto, es un puntero, pero pensad que al final la luz incide sobre esto, viene a los ojos, en los ojos lo que tengo son los fotorreceptores, al final son como píxeles en una cámara, realmente son impulsos eléctricos, cada uno separado, que están llegando a cierta zona del cerebro, neuronas, distintos píxeles que van diciendo y al final mi cerebro reconstruye que esto es un objeto, cuando lo que tiene son señales, cientos de miles de señales de cada uno de los píxeles que está viendo y además 2 ojos combinando la imagen, sacando 3 dimensiones. Este sistema de Deep Learning, la URL, en este caso, este ejemplo de página de URL, https, no sé cuánto, el sistema no lo ve así. Vamos a dividirlo en lo que se llama en enegramas. Un enegrama de 3 letras. Vamos a coger 3 letras con solape de la siguiente. Por lo tanto, HTT, primer enegrama, segundo enegrama, movemos 2, TTP, siguiente, TPS, PS 2 puntos, S 2 puntos barra, 2 puntos barra barra, y al final, y lo que hacemos con cada uno de estos enegramas es hacerle un hash módulo 1000, porque tenemos un vector de 1000 dimensiones, por lo tanto, este primero me dice que vale 2, 0, 1, 2, sumo 1. Este me dice que vale 999, 0, 1, sumo 1, y así sucesivamente. Por lo tanto, al final, la entrada, el input que tiene, no se parece en absoluto a la URL, no tiene nada que ver. Lo que tiene es un vector, este a lo mejor valdrá 8, este 7, y así en 1000 dimensiones. Aquí tenemos las primeras líneas del script, donde se hacen los enegramas, se va dividiendo, pam, 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 y se va añadiendo todo, y ese será el input que tiene el sistema de Deep Learning. No tiene absolutamente nada que ver con, entre comillas, una persona. Tú mirarías esta URL, te parecería, o incluso si trabajas con expresiones regulares, pues ver que no tiene como más dominios, no sé qué. Sin embargo, esto no tiene nada que ver, o sea, se escapa casi al entendimiento normal. Vale. Ahora, con Keras, esa capa de abstracción que hacemos sobre TensorFlow, vamos a crear un modelo con, bueno, pues una optimización secuencial, etcétera, unas capas densas, con una función para dropout, de quitar los famosos enlaces, con un tipo de normalización, con unas funciones de activación, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es un modo secuencial, un modelo denso de 128 capas deep, con un vector de entrada de 1000 dimensiones, con una normalización batch, con una función de activación dentro de cada neurona, un rectificador lineal uniforme, es decir, una función muy sencilla, desde 0 en negativo vale 0, y a partir de 0 en adelante, x igual a x, y igual a x. De tal modo que 4 te da como resultado 4, 6, etc. Un dropout del 15%. Vamos a quitar el 15% de los enlaces de forma aleatoria. Y al final, esas 128 capas, con el 15%, vamos a empezar a trabajar con ello. ¿Cómo vamos a coger los datos? Teníamos una un CSV con 1.300.000 URLs maliciosas. ¿Cómo los vamos a coger? A lo loco, aleatorio. Bueno, pues se pueden ordenar de forma temporal según cómo los hemos encontrado en los laboratorios. Bueno, pues podemos coger pues, distintos grupos de URLs. Cada uno de esos grupos que se coge, por ejemplo, vamos a coger de 100 en 100. Es lo que sería un lote. De tal modo que con un solo lote se repite n veces hasta que tenemos una decisión o una detección correcta y pasamos al siguiente lote y así sucesivamente. Vamos cogiéndolo todo por lotes. Por lo tanto, aquí en las funciones estamos viendo que cogemos
lotes, 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 se hace esa realimentación. Imagínate un primer lote de 100 URLs todas maliciosas y te dice que el 50% eran malas. Mentira, son el 100%. Lo volvemos a pasar, se cambian pesos, se cambia el dropout, etcétera, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que el modelo se va optimizando realmente solo por repetición. Hacemos n repeticiones y pasamos al siguiente lote y así sucesivamente. Y al final tenemos que conseguir medir la calidad de todo esto. Muchos de estos términos son conocidos. Un true positive es lo que algo malicioso, imagínate un virus, lo detectamos como un virus. Un virus es un virus. O una página mala es una página mala. Un true negative, algo bueno, lo damos como bueno. Bueno, no hay que hacer nada. Un falso positivo, esto lo conocemos, es famoso, ¿no? Algo que es bueno, decimos que es un virus. O un falso negativo, algo que es malo, no vemos que es malo y lo pasamos para adelante. Al final hay unas funciones matemáticas para, bueno, pues ver la calidad del sistema, donde tenemos la precisión o el rate, la tasa de true positive, donde tú tienes los true positive partido los true positive entre los falsos positivos, falsos negativos, o la tasa de falso positivo. Bueno, pues con estas tasas vamos a medir el sistema. Entonces, si tenéis todo esto, tenemos aquí el script en Python, las URLs sucias, las URLs buenas, los CSVs. Entonces, al final, ejecutamos el modelo y vamos a tomar 50.000. ¿no? Del 1.300.000 solo vamos a tomar 50.000. Cuantas más toméis, más va a tardar. Pero bueno, tampoco tarda muchos minutos. Entonces, empieza el epoch, es lo que sería el lote. Entonces, el lote 1 de 20. Vamos a hacer 20 repeticiones sobre el mismo juego. Empieza, pum, 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 pum. Y aquí estamos viendo donde en cada repetición, en cada epoch de estos, de 61% de detección llega al 73%, al 74%. Va mejorando conforme se va repitiendo. Y al final lo que vas a tener es una curva donde tienes la tasa de falso positivo con la tasa de detección, la de true positive. Es decir, lo que es malo, detectarlo como malo, y lo que es malo, no haberlo detectado como malo. Por lo tanto, al final, estos sistemas, lo bueno o malo que tienen es que tú los puedes, entre comillas, apretar. Es decir, si tú quieres una tasa de falso positivo de 10 elevado a menos 3, es decir, 1 de cada 1000 fallar, y decir que algo que es malo no identificarlo, este sistema te va a dar pues casi un 70% de tasa de detección. O sea, es decir, si tú quieres un 80% de tasa de detección, vas a tener casi un fallo de cada 100. Por lo tanto, cuanto más detección tengas, mayor tasa de falso positivo vas a tener. Esto es al final, si quieres ser muy, muy seguro, puedes pensar que todo el mundo es malo y claro, te equivocarás mucho con la gente, o a lo mejor quieres tener una tasa de fallo mucho menor, no haces controles a todo el mundo, pero se te pasará algún malo. Entonces, aquí tienes tú que decidir cómo es el modelo. Evidentemente, este tipo de gráficas tienen que ser como una S, como una letra S más o menos, donde, bueno, pues al final, tasa de detección perfecta con todo el mundo es malo. Todo malo, pues si cacheo a todo el mundo, seguro que nadie se me escapa, pero no tengo por qué cachear a todo el mundo. Entonces, al final, tú puedes jugar con esto y, evidentemente, cuanto más alimentes al sistema, mejores tasas vas a tener para detectar. Así pues, en el modelo que hemos hecho, pensad que estos son 150 líneas en Python, con todo muy simplificado, con un training set de 1.300.000 URLs maliciosas y 62.000 URLs para comprobar que funciona, la de buenas. Estamos hablando que para tener un fallo de cada 10.000, vamos a tener un 30% de detección. Y para tener un fallo de cada 1000, tendremos un 63%. No está mal. Acertar un 63% de las veces y equivocarme una de cada 1000. ¿No? Esto podría ser a lo mejor aceptable, ¿no? Habría que verlo. Para este modelo que hemos hecho de juguete, yo creo que es más que suficiente. Así pues, para concluir, los sistemas en Deep Learning son de propósito general. Lo mismo sirve para llevar un coche que para identificar una URL maliciosa como hemos hecho.
Por eso necesitan siempre estar bajo supervisión. Tenemos que estar comprobando continuamente que funcionan y sobre todo que siguen funcionando como esperamos. Machine Learning, hay muchas variantes y Deep Learning es una de ellas. En este caso se usan redes neuronales. Y, bueno, como hemos dicho antes, surgen gracias al Big Data, es decir, tenemos cientos de miles de ejemplos para poder enseñarle. En este ejemplo que hemos hecho, hemos usado 1.300.000 URLs maliciosas. No es fácil conseguir estos grupos de ejemplo y, sobre todo, importante que estos grupos de ejemplo tengan que ver con el mundo real que está ahí fuera. Y, finalmente, la calidad se mide con la curva ROC, la curva que hemos visto anteriormente. Alguien te puede decir, he hecho un sistema basado en inteligencia artificial, vale, tú enséñame esta curva y veremos si es suficiente bueno o no. Así, bueno, pues el show me the ROC, enséñame la ROC para ver si un sistema es suficientemente bueno. No sé si hay cuestiones. Bueno, pues nada, muchas gracias.